Bien, en la clase pasada habíamos obtenido la fórmula matemática que nos permite calcular el error acumulado delta Y sub E, M, que tiene en el miembro de la derecha todos los valores conocidos. Y después de un reemplazo tenemos el valor buscado. Habíamos indicado que en todo cálculo numérico, donde hay resultados, lo importante es verificar si este resultado es válido o no es válido. Entonces, inicialmente habíamos tomado nuestro problema base, que es la primera derivada ordinaria de y respecto de x igual a menos y. Y habíamos procedido a integrar por separación de variables. Dijimos que la integral de la derivada de y respecto de y es el logaritmo de y, logaritmo natural de y en el segundo miembro simplemente menos x. Y por lo tanto, haciendo la operación contraria, entonces y es igual a e a la menos x. Reemplazando el dato conocido de nuestro problema, es decir, x sub m igual a 1, entonces el resultado es e a la menos 1. Y dijimos, esto no muestra y, esto nos muestra que y es un simple indicio, tal vez falta anotar aquí, nos muestra que y es un simple indicio de que el error acumulado delta y sub n depende del valor de e a la menos 1, tal como estamos observando en nuestra fórmula. Pero no es una demostración tácita de que el valor hallado en el recuadro, aquí en este recuadro, es correcto. No demuestra. Pero este resultado, el que hemos obtenido aquí, es un simple indicio. Para ello vamos a plantear un cuadro de la siguiente manera. Este es un cuadro muy importante. Bien, ¿qué tenemos en el cuadro? Tenemos en la fila 1 el valor de e a la menos 1, que podemos establecer con nuestra calculadora científica, y en las siguientes columnas tomamos en cuenta un h un milésimo y aquí un 10 milésimo. En consecuencia, e a la menos 1 es indiferente de a. Luego calculamos en la fila 2 la aproximación de Euler para calcular el valor de e a la menos 1. Esto quiere decir que calculamos e a la menos 1 mediante
un proceso de cálculo numérico denominado, bueno, aproximación de Euler. Por lo tanto, este valor y este valor se refieren a lo mismo, ¿no es cierto? Aquí con nuestra calculadora científica y aquí a través de un método numérico que se llama aproximación de Euler. Entonces, esto significa el cálculo de E a la menos 1 por diferentes caminos. Aquí en forma directa con nuestra calculadora y aquí mediante un cálculo numérico que se llama aproximación de Euler. La diferencia de estos dos valores, fila 1 menos fila 2, llamamos error actual. Indudablemente es un error introducido. En la fila 4 calculamos el error debido al modelo matemático, que es delta y sub, es decir, simplemente trasladamos este valor como fila 4. Y ahora vamos a hallar la diferencia entre fila 3 menos fila 4. Que sabemos que esa diferencia es un error absoluto. Un error absoluto. Y en esta columna vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Por supuesto que este valor se establece anotando en vez de un milésimo, un 10 milésimo, ¿no es cierto? Un 10 milésimo. Entonces, esto no es problema calcular. Tampoco esto no depende de ahí. Entonces, hacemos lo mismo en la fila 1, o digo en esta columna y en esta otra columna. Y de esta manera, la fila 5 nos dirá con bastante precisión la calidad de este resultado. La calidad de este resultado. Pero basados en un método numérico de cálculo de E a la menos 1 mediante aproximación de Euler. Por supuesto que este no es el único camino para calcular E a la menos 1 mediante un proceso de cálculo numérico. Por supuesto que no. Existen otros métodos. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo calculamos E a la menos 1 mediante la aproximación de Euler? Y para ello les voy a mostrar la fórmula de cálculo numérico, que se llama aproximación de Euler. ¿Qué dice este método? Dice valor actual igual a valor anterior más tamaño del paso por pendiente. Más tamaño del paso por pendiente. Esto dice la aproximación de Euler. Por lo tanto, es cuestión simplemente de aplicar
esta fórmula de cálculo para establecer el valor de E a la menos 1. Si les pregunto, si esta, me gustaría preguntarles si esta fórmula, aproximación de Euler, tal como estamos observando, es una fórmula conocida o no por ustedes. Entonces, reitero la pregunta. Esta fórmula que se llama aplicación del método de aproximación de Euler, ¿es o no es conocida por ustedes? No es conocida. ¿Qué fórmula es? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? No es conocida, Inge. En realidad esta fórmula es conocida. Es conocida. Y esta fórmula hemos utilizado en nuestro desarrollo. Hemos utilizado en nuestro desarrollo. Y como ustedes podrán notar, esta es la fórmula de una recta. Valor actual, valor anterior, más tamaño del paso por pendiente. Esta es la fórmula de una recta. ¿Y dónde hemos visto? Por supuesto que es igual a la ecuación 1. Este es el valor actual, el que obtenemos. Este es el valor anterior. H es el tamaño del paso y la función f es una pendiente, ya que dy respecto de x es menos y. Entonces, la aproximación de Euler es una fórmula conocida, es exactamente igual a la ecuación 1 de nuestro desarrollo. Por lo tanto, utilizando nuestros datos iniciales, tenemos que y sub 1 es igual a y sub 0, este es un dato. Este valor es h y la derivada es simplemente menos y, o sea, menos 1.00. El resultado es 0.999. Entonces este valor voy a volver a reemplazar en la ecuación 1 y voy a tener 0.999 más un milésimo por menos 0.999 y voy a tener 0.998001. Y así sucesivamente. Este valor voy a tomar acá. H es el tamaño del paso. Esta es la pendiente y voy a calcular un nuevo valor de y sub 3. Entonces, al observar este proceso de cálculo numérico, me doy cuenta inmediatamente, de que este cálculo debo realizar 1000 veces. Debo realizar 1000 veces. Y por lo tanto, este valor que está en el recuadro, que he calculado hasta que el subíndice es 1000, este valor voy a llevar a esta
casilla, a esta casilla. Y por lo tanto, e a la menos 1 es este valor en rojo, en el E4. Acá, para esta columna, voy a realizar este cálculo numérico de Y 1000 veces. Y para esta columna voy a realizar 10.000 veces. Y por lo tanto voy a poder llenar el cuadro que me he planteado y verificar si este valor, verificar si este valor es correcto o no, verificado mediante la aproximación del pi. Y ahora sí tengo un mecanismo de verificación, ¿no es cierto?, del valor calculado mediante el modelo matemático. Me gustaría saber si tienen alguna consulta. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Dicho esto, vamos a plantear la primera práctica. Vamos a plantear la primera práctica. Que dice lo siguiente. Práctica número 1. Entonces, a ver, pondremos así, que se vea hasta el ejercicio número 3. El ejercicio 1 no tiene puntaje, por supuesto. Aquí van a anotar su nombre completo, su carnet de identidad, el código SIS, fecha y hora de entrega de la práctica. Y van a llegar a ver, entrega al Classroom y al correo institucional. Dice, no está bien. Entrega al Classroom y al correo institucional. Ahí tienen el correo en un archivo WinRAR.
recibo WinRAR que lleve nombre barra baja apellido apellido barra baja cálculo barra baja numérico. Este es el nombre del archivo WinRAR. Entonces voy a poder identificar vuestros trabajos por el nombre y además cálculo numérico que identifica que es nuestra materia. Bien. Dice, método exacto mediante cálculo de integrales. Método de las secantes semirrectas negras. Método de las tangentes semirrectas rojas. A partir de estos tres valores, demostrar la desigualdad. Esta desigualdad. Para la intersección de las ecuaciones siguientes, considerando el curso sobre la ecuación número 2. Ahora les voy a mostrar los datos para este ejercicio. Pero terminaré con los ejercicios siguientes. Primero, completar el cuadro, completar este cuadro totalmente, ¿no? Segundo, o seguidamente, calcular el valor de delta Y sub m para la ecuación de Y respecto de X, ya no menos Y, sino menos 2 veces Y. Seguidamente, de Y respecto de X, o sea, derivada ordinaria de orden n menos Y cuadrado. Los datos son los mismos. Para el ejercicio anterior, punto inicial x0, punto final, esto es m, eso está mal. Del punto conocido, del punto final, solo es conocido x sub m, ¿no es cierto? Y sub m no es conocido. Y el tamaño del paso, 2, según la tabla, ¿no es cierto? Primero h 1 milésimo y luego h 1/10 milésimo. Esta es la tarea, esta es la práctica número 1. La práctica número 1, guardado. Ok. Entonces, para el ejercicio que aquí se llama 2, que en realidad es el ejercicio 1 de la práctica, porque son vuestros datos.
requerimos la ecuación de cálculo, ¿no es cierto? La ecuación de cálculo. Y eso les voy a mostrar seguidamente. Entonces, momentáneamente voy a abandonar. Así que me esperan unos instantes.
Bien, estoy en el lenguaje MATLAB. Tengo acá un programa que dice Newton 2D. Voy a ejecutar. Bueno, esta es la estimación inicial. Estoy resolviendo un sistema de ecuaciones no lineales. He anotado un punto en el primer cuadrante. En la última línea tengo la solución al sistema de ecuaciones. Y voy a ejecutar nuevamente el mismo programa. Y voy a poner un punto en el cuarto cuadrante. Y voy a ejecutar nuevamente y tengo en la última fila las coordenadas de intersección del sistema de ecuaciones. Por el momento eso todavía no se entiende, pero vamos a ver ahorita en la gráfica qué es lo que es realizado. Aquí. Voy a anotar ahora gráfica y voy a volver a ejecutar. Entonces, esta es la gráfica de las dos ecuaciones. La primera ecuación, f barra baja f1, tiene una representación en rojo. Y la función f barra baja f2 tiene una representación en azul. Entonces, en este escenario, ¿qué sucede? Existe un punto de intersección aquí que está en el primer cuadrante. Fíjense, este es el eje de las abscisas, ¿no es cierto? En 0, ¿verdad? Y este es el eje de las ordenadas en 0. Las abscisas van desde 0 hasta 2 y las ordenadas desde -2 pasando por 0 hasta 2. Entonces, este punto se encuentra en el primer cuadrante y este punto se encuentra en el segundo cuadrante. Ahora, vamos a ver la ecuación en azul, esta que está en azul, tiene esta forma. Esta es la ecuación en azul. Por el momento me gustaría que tomen nota de esta ecuación en su cuaderno con lápiz y papel, ¿no es cierto? Escriban. La función f2 es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 0.5 multiplicado por e elevado a la x por y. Esa es la ecuación en azul. Ahora veamos la ecuación en 1. La ecuación 1. Esta es la ecuación 1, que dice x por e elevado a la x por y más 0.8 más e elevado a la y al cuadrado menos 3.
Entonces, la ecuación en azul ya han tomado nota. La ecuación en rojo, la que estamos observando aquí a la izquierda. Esto y esto. Entonces, esta ecuación 1 es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene dos gráficas, esta y esta. Bien, al resolver estas dos ecuaciones, F1 y F2, tenemos dos intersecciones. Esta intersección, que está en el cuarto cuadrante, tiene por valor X, que es igual a 0.968789. ¿De acuerdo? 0.968789. Podemos ver eso acá, ¿no? En el eje de las abscisas. Este punto está muy cerca a 1. Es igual a 0.968789. Y en relación a Y, fíjense, aquí está el 0, está acá, que está también cerca al -1. ¿Cuál es la ordenada de este punto de intersección? Es menos 0.847709. ¿Verdad? Menos 0.847709. Ahora veamos las coordenadas de este punto. Ahí está. Las coordenadas de este punto son en X positivo, cerca a 0.8, un poco menos de 0.8, evidentemente 0.774976. Esa es la coordenada en X. Nuevamente 0.774976. Y en Y es positivo, es este valor, que es 0.171631. Los valores de la última fila al lado de las coordenadas X y Y son el valor de F1, que debería ser aproximadamente igual a 0. Es un valor bastante pequeño, ¿no es cierto? 4.10 por 10 a la menos 11. Y F2, que dice menos 3.58 por 10 a la menos 11. Deberían ser 0, pero son valores razonablemente interesantes. Si vamos a esto para este punto, ¿no? Para el punto de abajo, entonces, vamos a bajar ahora, tenemos la última fila, ¿no es cierto? La coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. Aspecto que en el gráfico estamos viendo. Entonces, para estos valores, la función F1, la ecuación F1 da 6.82 por 10 a la menos 10, y para F2 da menos 1.77 por 10 a la menos 10.
podemos considerar valores razonables. Consecuentemente, para el ejercicio de la práctica, vamos a considerar la línea en azul. Esta vez, esta va a ser la función, la F2. Esta va a ser la función que vamos a considerar. ¿Qué dice la función en azul? Dice x al cuadrado menos y al cuadrado menos 0.5 por e elevado a la x por y. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo lenguaje MATLAB que nos permite elaborar gráfica. ¿Cuál es el programa? Es este que estamos observando. Este es el programa que nos permite elaborar esta gráfica. Entonces, F1, que ya hemos visto, está en rojo, red, y F2 está en blue, en azul. Entonces, para el primer ejercicio de la práctica, ¿qué necesitamos? Las coordenadas de este punto, que ya han tomado nota, y las coordenadas de este punto que están acá abajo. Y la función. Entonces, con esas coordenadas de este punto y de este punto, más la ecuación de la función f2, que es esta. Esta es la función en azul. Entonces van a poder trabajar el ejercicio número 1 de la práctica. ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. El resto, ¿qué dice? ¿Está claro el ejercicio el primer ejercicio, designado con 2? Bien, entonces, ustedes pueden observar que el lenguaje MATLAB es un lenguaje intérprete. Este programa permite elaborar la gráfica. Y el otro programa que permite calcular estos valores, les voy a mostrar. Ese programa que permite calcular estos valores se llama Newton 2D y es este que estamos observando en la pantalla. Este es el programa. En realidad es un programa de la lección número 3 de nuestra materia. Por el momento no es necesario todavía estudiar este programa, cómo funciona y cómo efectúa el cálculo numérico. En su momento lo haremos, pero de entrada ya estamos viendo
la estructura, muy rápidamente, muy fugazmente, la estructura del lenguaje MATLAB para realizar cálculo numérico, ¿no? Que nos permite hallar esas coordenadas, ¿no es cierto? Esta coordenada de X e Y, ¿verdad? Entonces, este es el código. Y como podemos observar, es un lenguaje intérprete. Este programa no genera ejecutable, ¿no es cierto? No genera ejecutable. Y lo que estamos viendo en este momento es el escritorio del lenguaje. El escritorio. Este es la carpeta actual, current folder. Este es el editor. El editor nos muestra cualquiera de los programas que están acá. Este le llaman workspace, el espacio de trabajo, con todas las variables que se encuentran, las variables principales que se encuentran en el programa Workspace, y esta es la ventana de comandos. Esta es la ventana de comandos, donde podemos observar la ejecución del programa con el ingreso de datos y los resultados. Entonces, este es el escritorio MATLAB. Nada complicado, ¿verdad? Nada complicado. Carpeta actual, editor, espacio de trabajo, indicando las principales variables, y la ventana de comandos. Y cuando se ejecuta, los resultados van, cuando son numéricos, en la ventana de comandos, o cuando graficamos, pues, la gráfica elaborada por el lenguaje sobre la base de nuestros datos. Entonces, reitero mi pregunta. ¿Tienen alguna duda, alguna preocupación, alguna pregunta respecto de lo que hemos hecho? Buenos días. Tenía una consulta. ¿Para cuándo será la práctica? Una semana. Entrega próximo lunes. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a salir del MATLAB y voy a volver a la práctica. Entonces, el gráfico que está acá voy a cerrar, y para salir del lenguaje MATLAB, el comando es simplemente quit. No hay que cerrar el lenguaje utilizando este botón. No hay que utilizar este botón. La instrucción dice quit. Anoto quit y luego digo intro. Hemos dejado el lenguaje. Y ahora voy a volver a la práctica. Entonces, dejo de compartir, vuelvo a la práctica para hacerles alguna indicación.
los datos, la ecuación para este ejercicio ya está expuesto. Lo que ustedes tienen que hacer es demostrar esta desigualdad. Ustedes sobre la función en azul establecerán los 3 puntos intermedios que hemos visto en la clase, ¿cierto? Hay necesidad de unos 3 puntos intermedios para aplicar el método de la secante y también el método de la tangente y demostrar esta desigualdad. Bien, este ejercicio designado con número 3 es simplemente completar el cuadro, ¿no es cierto? Es completar este cuadro. Por lo tanto, eso significa elaborar el programa que tiene una sola fórmula, que es esta, y que ustedes van a ejecutar a través del programa 1000 veces. El siguiente ejercicio, el número 4, dice derivada ordinaria de primer orden igual a menos 2 veces y el último ejercicio dice derivada ordinaria de primer orden igual a menos y cuadrado, y por lo tanto para calcular delta y sub m en ambos casos y luego elaborar el cuadro, este de acá, entonces delta y sub m significa el uso. Delta y sub m significa el uso del modelo matemático dado por las ecuaciones 7 y 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, para esos dos ejercicios, derivada ordinaria de y respecto de x menos 2 veces y derivada ordinaria de primer orden de y respecto de x igual a menos y al cuadrado, deberán empezar desde acá. Y el programa que elaboren, servirá para llenar este cuadro. Por supuesto que los ejercicios, los dos últimos, con las derivadas de menos 2 veces y menos y cuadrado, ya no significa el cálculo de a la menos 1, por supuesto que no. Entonces, ¿qué van a hacer para la primera fila? Lo que van a hacer es resolver las dos ecuaciones diferenciales, y anotar en la primera fila el valor exacto de la resolución de las ecuaciones diferenciales. Y en la segunda fila, la aproximación de Euler, que es el programa de la aproximación de Euler, pero para las ecuaciones
menos 2 veces y menos y al cuadrado. Ese es el trabajo que hay que realizar. Ese es el trabajo que hay que realizar. Les reitero la pregunta. ¿Está entendido qué hay que hacer en todos los ejercicios? ¿Está todo claro? Y no se olviden que el lenguaje de trabajo es el lenguaje MATLAB. Entonces, relativo a la tarea, presentarán también el código que han elaborado, ¿no es cierto? El código que han elaborado. El código pueden presentar en dos formatos. En realidad deben presentar en dos formatos, en PDF y en Word. Lo interesante del lenguaje MATLAB es de que el código en Word yo puedo hacer una copia al editor de MATLAB y ejecutar el programa que ustedes han elaborado de manera inmediata. Esa es la ventaja de este lenguaje. Reitero, ¿tienen alguna pregunta? El código que se va a hacer con el resultado de MATLAB, ¿en qué formato lo presentamos? Les reitero, en PDF y en Word. En PDF y en Word. Para los resultados pueden hacer captura de pantalla. ¿De acuerdo? Entonces ese es un aspecto rápido. Hacen captura de pantalla y me dicen, estos son los resultados que hemos obtenido, y esos resultados van a trasladar a este cuadro, ¿verdad? A este cuadro. Y aquí anotarán la solución analítica en esta línea. Entonces, con la solución analítica tienen la resolución analítica. Con el programa tienen la aproximación de Euler. La diferencia aritmética es directa y aplicando el modelo matemático de las ecuaciones 7 y 8 van a tener delta y sub m. ¿No es cierto? Pero delta y sub m para los otros ejercicios ya no es igual a esto, ¿no? Ya no es igual a esto. En realidad, ¿qué van a obtener? Van a obtener un delta y sub m utilizando el modelo matemático dado por las ecuaciones 7 y 8 para generar el correspondiente delta y sub m para los distintos problemas, ¿no es cierto? De y respecto de x. Menos 2 veces y de y respecto de x menos y al cuadrado. ¿Está entendido? Vuelvo a preguntarles. Dejaremos ahí nuestra práctica, esperando que hayan entendido perfectamente qué deben hacer. Vamos ahora
a nuestro desarrollo de materia. La lección número 1 termina acá con nuestra práctica. Así que vamos a dejar de presentar la lección número 1, el capítulo número 1, y vamos a ir al capítulo número 2. ¿Está bien? Parte 1 de nuestra lección número 2 dice: Introducción, raíces de ecuaciones. Antes de la llegada de las computadoras digitales, se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. En algunos casos, las raíces se obtenían con métodos directos, es decir, utilizando fórmulas de cálculo directo. Sin embargo, existen ecuaciones que deben resolverse mediante métodos más sofisticados, utilizando procesos iterativos cuyo desarrollo de algoritmos es el motivo del presente capítulo, cuyo desarrollo de los correspondientes algoritmos es el motivo del presente capítulo. Bien, este cuadrito es extracción del libro de Steven Chapra, con algunas pequeñas correcciones. En la primera parte tenemos introducción a raíces de ecuaciones que estamos observando. Luego tenemos en la parte 2 métodos cerrados. En la parte 3 tenemos métodos abiertos. Y bueno, la 4, la 5, bueno, la 6 dice planteamiento de tarea. En realidad la 4 y 5 son partes de la resolución de algunos casos especiales, especialmente las raíces de polinomios. Nosotros podemos no dividir, no seccionar como parte 4 y parte 5, porque podemos involucrar los métodos dentro de los métodos cerrados o los métodos abiertos. Eso es indiferente, no preocupante. Un método para obtener una solución aproximada consiste, un método, uno de los métodos, en graficar la función y determinar dónde cruza el eje de las X. O sea, dónde la función es 0. Por eso que al resolver las ecuaciones no lineales, lo que decimos también es el cálculo de los ceros de la función. Es decir, el punto o los puntos donde la función intersecta el eje de las abscisas. Este punto, X, pueden haber varios, x1, x2, etcétera, que representa el valor de X para el cual f de X es igual a 0, es la raíz. Aunque los métodos gráficos son útiles en la obtención de estimaciones de las raíces, tienen el inconveniente de que son poco precisos. El resultado está en base a una observación visual.
Las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas y son muy frecuentes en el área de diseño en ingeniería. En este contexto es importante definir perfectamente la diferencia entre ecuaciones algebraicas y trascendentes. Por definición, una función dada por y igual a f de x es algebraica si se expresa de la siguiente forma. Entonces aquí estamos observando una ecuación algebraica, la ecuación 1, donde f es un polinomio de iésimo orden en x. Los polinomios son un tipo de funciones algebraicas que generalmente se representan con f de x igual a sub 0 más a sub 1 por x, a sub 2 por x al cuadrado, etcétera, etcétera, a sub n por x a la n, donde n es el orden del polinomio y las a son constantes, a sub 0, a sub 1, a sub 2. Por ejemplo, a f sub 2 de x, 1 menos 2,37 por x más 7,5 por x al cuadrado, es una función o ecuación polinomial. La ecuación 6 es otra, aunque es incompleta, ¿no es cierto? No hay términos de x ni término independiente, sin incógnita. Tenemos también el caso de esta ecuación, que es polinómica, ¿no es cierto?, pero cuyas raíces son imaginarias, ¿no es cierto?, más menos y, ya que raíz de menos 1 llamamos y. Bueno, aquí vamos a dejar nuestro desarrollo y pues tenemos ya práctica que hemos hecho hoy. Hemos planteado el cuadro con el cálculo numérico para la aproximación de Euler. Hemos planteado la práctica número 1 y hemos ingresado al capítulo 2, que dice resolución de ecuaciones no lineales, y hemos visto hasta las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Mañana estaremos viendo el resto. Si no tienen alguna pregunta, simplemente quedamos aquí hasta el día de mañana.